¿Sabés qué? Hay un momento en tu vida, puede ser que ya haya pasado o que esté por venir, donde todo se quiebra. Todo. Tu mundo, tus planes, tus sueños, tu seguridad. Un momento donde sentís que el suelo se abre bajo tus pies y caes en un pozo tan profundo que no sabés si vas a poder salir. Y ahí, en ese instante de completa desolación, cuando todo lo que creías sólido se desmorona como un castillo de naipes, es cuando Dios susurra: ahora sí, ahora puedo trabajar. Che, si te gusta este tipo de contenido, si querés que sigamos profundizando en estos temas que te van a cambiar la vida, dale que toca el botón de suscripción. No lo hagas por mí, hacelo por vos. Porque esto que te voy a contar hoy no es una charla motivacional barata. Es el patrón que Dios usa para transformar lo más oscuro de tu vida en lo más brillante de tu futuro. Escúchame bien, porque lo que te voy a decir puede sonar fuerte, pero es la verdad más pura que vas a escuchar. Ese momento horrible que viviste, ese que no le contás a nadie, ese que todavía te duele cuando pensás en él, ese momento no fue casualidad. Ese momento que crees que te destruyó, en realidad fue el momento que lo cambió todo, no para mal, para bien. Y sé que ahora me querés matar porque te suena a verso, pero quédate conmigo que te lo voy a demostrar. Durante más de 30 años he visto cómo Dios toma las historias más rotas y las convierte en los testimonios más poderosos. He visto matrimonios que se salvaron después del divorcio, empresarios que levantaron imperios después de la bancarrota, madres que encontraron propósito después de perder a sus hijos, adictos que se convirtieron en libertadores, suicidas que se transformaron en salvadores. Y en cada uno de esos casos hubo un momento que lo cambió todo. Pero no te voy a vender humo. No te voy a decir que todo es color de rosa y que con una oración se soluciona. No soy de esos que te dicen ponete positivo cuando tu mundo se está cayendo a pedazos. Porque la verdad es que duele feo. Y está bien que duela, pero lo que no está bien es que te quedes ahí revolcándote en el dolor, cuando ese dolor es exactamente la rampa de lanzamiento que Dios preparó para catapultarte hacia tu destino. ¿Quieres saber cuál es el verdadero problema? No es lo que te pasó. No es la traición, no es la pérdida, no es la enfermedad, no es la ruina económica. El verdadero problema es el miedo que nace de ese momento. El miedo a que vuelva a pasar, el miedo a confiar, el miedo a soñar, el miedo a vivir. Y cuando el miedo entra, Dios sale. No porque Él se vaya, sino porque nosotros cerramos la puerta. Fíjate qué loco este concepto. Cuando querés controlar todo para que no te vuelva a doler, ahí es cuando perdés el control de verdad. Es como querer manejar un auto mirando por el espejo retrovisor. Te vas a chocar seguro. Pero cuando soltás el control y se lo entregás a Dios, ahí es cuando Él puede manejar tu vida hacia lugares que jamás imaginaste. Acordate de José. Ese pibe tenía todo, era el preferido del papá, tenía sueños grandiosos, una túnica de colores preciosa. Y un día, de la nada, sus hermanos lo traicionan, lo venden como esclavo y él termina en Egipto, lejos de casa, sin familia, sin futuro. Momento que lo cambió todo, pero para mal, ¿no? Después termina en la cárcel por una acusación falsa. Otro momento que lo cambió todo, pero otra vez para mal. Pero mirá lo que pasó. Ese chico que perdió todo, que fue traicionado por su familia, que fue a parar a la cárcel injustamente, terminó siendo el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y no solo eso, terminó salvando a la misma familia que lo había traicionado. ¿Coincidencia? Noche, eso se llama el patrón de Dios. Y fíjate que José no se vengó. Cuando tuvo el poder para hacerlo, cuando sus hermanos vinieron a pedirle comida durante la hambruna, él los pudo haber destruido, los pudo haber mandado a matar, los pudo haber humillado públicamente, pero no lo hizo. ¿Sabés qué les dijo? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Ahí está la clave, hermano. Ahí está el secreto de la transformación. José entendió algo que muchos no entienden, que Dios puede tomar las intenciones más malvadas y convertirlas en bendiciones más grandes. Que el dolor que te causaron con mala intención, Dios lo puede usar con buena intención. José no se quedó amargado, no se volvió cínico, no perdió la capacidad de confiar. Al contrario, se volvió más sabio, más compasivo, más poderoso. Porque entendió que su sufrimiento no era su historia final, era su entrenamiento para su historia real. Y esa es la diferencia entre los que salen victoriosos de su valle y los que se quedan atrapados ahí para siempre. Los victoriosos entienden que lo que les hicieron no define quiénes son. Lo que hacen con lo que les hicieron, eso sí los define. ¿Y sabés qué más hizo José? Cuando nació su primer hijo, lo llamó Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi dolor y toda la casa de mi padre.
Y cuando nació el segundo lo llamó Efraín, que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Mirá qué mensaje poderoso. Primero olvidó el dolor, después fructificó en el lugar mismo donde había sufrido. No tuvo que irse a otro lugar para ser bendecido. Fue bendecido exactamente donde había sido quebrantado. ¿Y qué me decís de David? Era el menor de 8 hermanos, el que cuidaba ovejas mientras los hermanos mayores estaban en la guerra. Nadie lo consideraba para nada importante. Un día viene el profeta Samuel a ungir al próximo rey de Israel y ni siquiera lo llaman a la ceremonia. Ah, ese es David, está con las ovejas, como diciendo, ese no cuenta. Momento que pudo haber definido su autoestima para siempre. Pero resultó que Dios lo tenía apartado para algo más grande. Después mata al gigante Goliat y se vuelve famoso. Todo pintaba bárbaro, pero entonces el rey Saúl se pone celoso y David tiene que escapar. Pasa años huyendo como un fugitivo, viviendo en cuevas, siendo perseguido como un criminal, momento tras momento que parecían cambiar todo para peor. Pero cada cueva lo preparaba para el palacio, cada persecución lo entrenaba para ser rey. ¿Y sabés qué es lo más loco? Mientras David estaba en las cuevas escribió los salmos más hermosos de la Biblia. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, lo escribió cuando era perseguido como un animal. El Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, lo escribió en su momento más oscuro. El Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, lo escribió cuando no tenía abrigo literal. Ese muchacho entendió algo que muchos no entienden, que la adoración más poderosa no nace en el palacio, nace en la cueva. Que las canciones más hermosas no se escriben en la comodidad, se escriben en el conflicto. Que la intimidad más profunda con Dios no se desarrolla en la abundancia, se desarrolla en la escasez. Fíjate que David tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl. 2 veces estuvo tan cerca que pudo haberlo apuñalado mientras dormía. Sus hombres le decían, esta es tu oportunidad, Dios te lo entregó. Pero David no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque había aprendido en el desierto que el tiempo de Dios es perfecto y que adelantarse al tiempo de Dios siempre trae consecuencias. Cuando por fin llegó al trono, no mató a Saúl, no se vengó de sus enemigos, perdonó, porque había aprendido en el desierto lo que jamás habría aprendido en el palacio, que el poder sin carácter es destrucción, pero el carácter sin poder es desperdicio. Y cuando David pecó con Betsabé, cuando adulteró y después mandó matar al marido para tapar su pecado, ¿sabés qué pasó? Se quebrantó completamente. Escribió el Salmo 51, crea en mí un corazón limpio, oh Dios. No dijo, perdóname y listo. Dijo, créame un corazón nuevo, porque había entendido que el arrepentimiento superficial no sirve, necesitaba una transformación profunda. Y Dios se la dio. No solo lo perdonó, sino que de esa relación con Betsabé nació Salomón, el rey más sabio de la historia. Dios tomó su peor error y lo convirtió en parte de su mejor legado. Che, si esta historia de David te está impactando, si te está dando esperanza para tu propia situación, toca me gusta en el video. Y si conoces a alguien que está en su cueva ahora mismo, compartile este mensaje, porque necesita saber que la cueva no es su destino final. Mirá a Pedro, el que le dijo a Jesús, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. El valiente, el impulsivo, el que cortó la oreja del soldado para defender a Jesús. Y esa misma noche, cuando las papas quemaban, negó 3 veces que conocía a Jesús. Imagínate el momento, el gallo canta, Jesús lo mira desde lejos y Pedro se da cuenta de lo que acaba de hacer. El momento que lo cambió todo. Se sintió el peor ser humano del planeta. Pero fíjate lo que pasó después. Ese mismo Pedro que negó a Jesús después de la resurrección se convirtió en el predicador más poderoso de la historia. El día de Pentecostés, cuando predicó, se convirtieron 3.000 personas. ¿Casualidad? No. Dios usó su fracaso más grande para crear su victoria más grande. Su negación lo preparó para ser el fundamento de la iglesia. ¿Y querés saber algo más? Pedro fue el único de los discípulos que se animó a caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque había aprendido que el fracaso no lo descalifica, lo entrena. Que caerse no significa quedarse abajo, significa aprender a levantarse mejor. Pero déjame contarte de otro que entendió esto, Moisés. Ese muchacho nació en esclavitud, pero fue criado en el palacio de Faraón. Tenía todo, educación, poder, privilegios. Pero un día vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, lo mató y tuvo que huir al desierto. Momento que cambió todo para mal, ¿no? 40 años en el desierto cuidando ovejas. 40 años siendo un fugitivo, 40 años sintiéndose un fracasado. Pero esos 40 años no fueron desperdicio, fueron preparación. En el desierto aprendió humildad. En el desierto desarrolló paciencia.
En el desierto conoció a Dios de una manera que jamás habría conocido en el palacio. Y cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, Moisés dijo: yo no puedo, yo tartamudeo. Pero Dios le dijo: no necesito tu elocuencia, necesito tu obediencia. Y ese tartamudo se convirtió en el libertador más grande de la historia. ¿Y qué me decís de Esther? Era una huérfana, sin familia, sin posición social, pero un día el rey busca nueva reina y ella es elegida. Todo pinta maravilloso hasta que aparece Amán con un decreto para exterminar a todos los judíos, momento que podía cambiar todo para mal. Pero Esther entiende algo, que tal vez llegó al reino para una hora como esta, que su posición no era para su comodidad, sino para salvar a su pueblo. Y arriesga su vida, se presenta ante el rey sin ser llamada, y no solo salva a los judíos, sino que Amán termina colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo. ¿Ves el patrón? Dios toma huérfanos y los convierte en reinas, toma tartamudos y los convierte en libertadores, toma negadores y los convierte en predicadores, toma lo que el mundo descarta y lo usa para cambiar el mundo. Mirá a Gedeón. Cuando el ángel se le aparece, ¿sabés qué estaba haciendo? Escondido, trillando trigo en el lagar para que no lo vieran los madianitas. Y el ángel le dice: esforzado varón. ¿Esforzado? Si estaba escondido como un cobarde. Pero Dios no lo veía como era, lo veía como iba a ser. Y cuando Dios le dice que va a liberar a Israel de los madianitas, Gedeón le dice: si mi familia es la más pobre de Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Pero Dios le dice: ciertamente yo estaré contigo. Y Gedeón, con 300 hombres, derrota a un ejército de 135,000. ¿Cómo? Porque entendió que no se trataba de su capacidad, sino de la capacidad de Dios en él. ¿Y qué me decís de Gálatas? No, perdóname, de Rahab. Era prostituta en Jericó, la más despreciada, la más marginada. Pero cuando los espías israelitas llegan a la ciudad, ella los esconde. Arriesga su vida por gente que ni conocía. Y cuando Israel toma Jericó, no solo se salva ella, sino toda su familia. Y mira esto, Rahab, la prostituta, termina en el linaje de Jesús. En Mateo 1, cuando cuenta la genealogía del Mesías, menciona a Rahab, una prostituta en el linaje del Salvador. ¿Qué te dice eso? Que Dios no está limitado por tu pasado, Él está enfocado en tu futuro. Si estos testimonios te están dando esperanza, si estás empezando a ver que tu historia rota puede convertirse en un testimonio poderoso, quiero que hagas algo. Comenta abajo: mi momento llegó. Porque cuando declarás algo, cuando lo escribís, cuando lo confesás, algo se mueve en el reino espiritual. ¿Y qué me decís de la mujer samaritana? Era la marginada del pueblo. Tenía 5 matrimonios fracasados y vivía con un tipo que no era su marido. Iba a buscar agua al mediodía cuando no había nadie, porque no se bancaba las miradas de juicio, una vida rota, sin esperanza, llena de vergüenza. Pero un día se encontró con Jesús en el pozo, momento que lo cambió todo. Y no solo cambió su vida, sino que se convirtió en la primera evangelista. Todo el pueblo se convirtió por su testimonio. Eso es lo que hace Dios, hermano. Toma lo que el enemigo pensó para mal y lo convierte en tu mayor fortaleza. Toma tu cisterna y la transforma en tu palacio. Toma tu negación y la convierte en tu predicación. Toma tu pecado y lo transforma en tu testimonio. Pero acá viene la clave, y escúchame bien, porque esto es lo que cambia todo. Tenés que soltar. Y soltar no es no hacer nada. Soltar es dejar de intentar controlar el resultado. Es adorar en la tormenta. Es servir mientras esperás. Es preparar tu carácter para lo que viene. Porque mira, cuando Dios te bendice, nunca es solo para vos. Es para que seas canal de bendición para otros. José no se convirtió en gobernador para vivir cómodo, sino para salvar a las naciones del hambre. David no se convirtió en rey para disfrutar del palacio, sino para establecer un reino que apuntara al reino de Dios. Pedro no se convirtió en apóstol para sentirse importante, sino para fundar la iglesia que cambiaría el mundo. Si me seguís y este mensaje te está impactando, compartilo. Compartilo con esa persona que sabes que está pasando por su momento más oscuro. Compartilo porque alguien necesita escuchar que su dolor no es el final, sino el comienzo de algo épico. Ahora, ¿qué tenés que hacer mientras estás en el proceso? Te voy a dar 10 pasos concretos, 10 cosas que podés hacer hoy, mientras esperás que Dios haga lo suyo. Primero, adorá en la tormenta, no cuando se calme, no cuando entiendas, no cuando tengas ganas. Adorá ahora, porque la adoración no es para Dios, Él no necesita tu adoración. La adoración es para vos, para recordarte quién está realmente al control.
Segundo, rodéate de fe, no de lamentos. Si todos los que te rodean son quejosos y negativos, vas a terminar igual. Busca gente que crea en milagros, que hable de posibilidades, que te recuerde quién sos realmente. Tercero, perdoná. Y no porque la otra persona se lo merezca, sino porque vos no te mereces cargar con esa bronca el resto de tu vida. El perdón no es un regalo para el otro, es un regalo para vos. Cuarto, descansá. Deja de intentar arreglar todo con tu fuerza. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Tu desesperación no acelera los planes de Dios, los entorpece. Quinto, declará la palabra. No me importa si no tenés ganas, no me importa si no sentís nada. Declará las promesas de Dios sobre tu vida, porque las palabras tienen poder creativo. Sexto, serví al prójimo. Mientras esperás tu milagro, sé el milagro de otro. Cuando ayudás a otros, Dios ve tu corazón y se mueve a favor tuyo. Séptimo, aprendé en el proceso. No desperdicies el dolor. Cada valle que atravesás tiene una lección que no podés aprender en la montaña. Pregúntate, ¿qué me quiere enseñar Dios acá? Octavo, prepárate para lo que viene. Si sabes que Dios va a hacer algo grande, prepárate. Estudiá, capacitate, desarrollate. Porque cuando venga la oportunidad, no va a esperar que te prepares. Noveno, no te aísles. El enemigo quiere que te aísles, que pienses que sos el único que está pasando por esto. Manténete conectado con otros creyentes, con tu iglesia, con tu pastor. Décimo, mantén la expectativa, no la ansiedad, la expectativa. La ansiedad es miedo por el futuro, la expectativa es fe en el futuro. Espera algo bueno de Dios porque Él es bueno todo el tiempo. Pero ojo, el enemigo te va a atacar, te va a susurrar al oído. No va a cambiar nada, Dios se olvidó de vos, ya es muy tarde, no te lo mereces. Y acá es donde tenés que entender la diferencia entre el llanto que sana y la autocompasión que te estanca. El enemigo tiene 3 estrategias principales para mantenerte derrotado. Primera, te hace creer que tu situación es permanente. Te susurra, siempre va a ser así, nunca vas a salir de esto, tu familia tiene una maldición. Mentira, nada malo es permanente cuando Dios está en el asunto. Los problemas son temporales, las promesas son eternas. Segunda estrategia, te hace creer que sos el único que está pasando por esto. Te aísla, te hace sentir que nadie te entiende, que nadie ha pasado por lo que vos estás pasando. Otra mentira. No hay tentación que te haya tomado que no sea humana. No hay dolor que no haya experimentado otro. No hay valle que no haya caminado alguien más. Tercera estrategia, te hace creer que tu pasado determina tu futuro. Te hace revivir constantemente tus errores, tus fracasos, tus vergüenzas. Te hace creer que porque fallaste ayer vas a fallar mañana. La mentira más grande, tu pasado no es tu destino, es tu preparación. Y acá es donde tenés que pelear, no físicamente, sino espiritualmente. Con la palabra de Dios, cuando el enemigo te diga que tu situación es permanente, vos le decís, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando te diga que estás solo, vos le decís, nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando te diga que tu pasado te condena, vos le decís, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Llorar está bien. Jesús lloró, David lloró, Pablo lloró, pero no te quedes llorando. Llorá, procesá el dolor, pero después levantate y seguí caminando, porque la autocompasión es una trampa. Te hace creer que sos víctima para siempre y Dios no te llamó a ser víctima, te llamó a ser victorioso. Hay una diferencia enorme entre procesar el dolor y revolcarse en él. Procesar el dolor es sanador, revolcarse en él es destructivo. Procesar el dolor te lleva a la restauración, revolcarse en él te lleva a la amargura. ¿Cómo sabes si estás procesando o revolcándote? Si cada vez que contás tu historia terminás más enojado, más resentido, más desesperanzado, te estás revolcando. Si cada vez que contás tu historia terminás con más paz, más compasión, más esperanza, la estás procesando. Y escúchame esto, la vida abundante no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en los problemas. No es que no va a doler más, es que vas a tener a alguien que te sostenga cuando duela. No es que no van a venir más tormentas, es que vas a tener un capitán que conoce todas las rutas seguras. Juan 10:10 dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Fíjate que no dice vida sin problemas, dice vida abundante. La abundancia no es la ausencia de conflictos, es tener recursos sobrenaturales para enfrentar cualquier conflicto. Abundancia es tener paz en la tormenta.
Abundancia es tener gozo en la tristeza. Abundancia es tener esperanza en la desesperanza. Abundancia es tener fortaleza en la debilidad. Abundancia es tener provisión en la escasez. Y esa abundancia no viene de las circunstancias, viene de la relación con aquel que controla todas las circunstancias. Si te está gustando este mensaje, si te está dando una perspectiva nueva sobre tu dolor, hace algo. Compartilo en tu estado de WhatsApp. Compartilo en tus redes. Porque alguien en tu lista de contactos está en su momento más oscuro y necesita escuchar que ese momento no es el final, sino el comienzo de algo épico. Déjame contarte algo personal. Hubo un momento en mi vida donde todo se derrumbó. Había perdido todo lo que creía importante, ministerio, relaciones, estabilidad económica, hasta mi autoestima estaba por el suelo. Me sentía un fracasado total. Era un momento que parecía cambiarlo todo para mal. Una noche, tirado en la cama sin poder dormir, le dije a Dios: no entiendo nada. Si vos estás ahí, si realmente me amás, necesito que me muestres algo, porque no doy más. Y en ese silencio no escuché una voz audible, pero sí sentí algo en mi corazón. Te estoy preparando para algo más grande. No lo entendí en ese momento. De hecho, me enojé un poco. Pensé, si me estás preparando, ¿por qué duele tanto? Pero después entendí, Dios me estaba vaciando de todo lo que yo creía que necesitaba para llenarme de lo que Él sabía que iba a necesitar. Me estaba quitando mi fuerza para darme la suya. Me estaba quebrando mis planes para establecer los suyos. Y sí, fue doloroso. Fue el valle más oscuro que caminé. Pero de ese valle salí con una unción diferente, con una compasión diferente, con un mensaje diferente. Porque ahora cuando le hablo a alguien que está quebrantado, no le hablo desde la teoría, le hablo desde la experiencia. Y eso es lo que Dios quiere hacer con vos. Tu momento más doloroso se va a convertir en tu mensaje más poderoso. Tu testimonio más quebrantado se va a volver tu ministerio más efectivo. Acordate de la mujer del flujo de sangre, 12 años sangrando, 12 años sin poder abrazar a sus hijos porque era considerada inmunda, 12 años siendo una marginada social, 12 años gastando todo su dinero en médicos que no la podían curar. Momentos que cambiaron todo para mal, año tras año. Pero un día escucha que Jesús viene al pueblo y en vez de quedarse en su casa lamentándose, hace algo, se levanta, sale a buscarlo, se abre camino entre la multitud. Y cuando por fin está cerca de Jesús, en vez de pedirle que se detenga, en vez de explicarle todo su problema, simplemente extiende la mano y toca el borde de su manto. Y ¡boom! Instantáneamente fue sana, 12 años de sufrimiento sanados en un segundo, pero fíjate que Jesús no siguió caminando como si nada, se detuvo y preguntó: ¿quién me tocó? ¿Por qué? Porque quería que toda la multitud escuchara el testimonio de esa mujer, quería que su historia de dolor se convirtiera en esperanza para otros. Esa mujer que había sido una marginada por 12 años, de repente se convirtió en el testimonio más poderoso de fe que había escuchado Jesús. Tu fe te ha sanado, le dijo. No tu oración, no tu ayuno, no tu buena conducta, tu fe. La fe de creer que un toque a Jesús podía cambiar 12 años de dolor en un segundo. Y esa historia quedó registrada en la Biblia para que vos 2000 años después sepas que no importa cuánto tiempo hayas estado sufriendo, no importa si son 12 años, 20 años o toda tu vida, un toque a Jesús puede cambiar todo en un segundo. Pero tenés que moverte, tenés que salir de tu casa, tenés que abrirte camino entre la multitud de voces negativas que te dicen que es imposible. Tenés que extender la mano y tocarlo. Y me vas a decir: Dante, pero yo no puedo tocar a Jesús físicamente. Ah, no. ¿Y qué crees que es la adoración? Es tocarlo. ¿Qué es la oración? Es tocarlo. ¿Qué es leer su palabra? Es tocarlo. ¿Qué es servirle? Es tocarlo. El problema es que muchas veces queremos que Dios nos toque, pero nosotros no lo tocamos a Él. Queremos que Él se mueva, pero nosotros no nos movemos. Queremos que Él tenga fe en nosotros, pero nosotros no tenemos fe en Él. Déjame darte otra historia. Ana, en el Antiguo Testamento, no podía tener hijos en una cultura donde no tener hijos era considerado una maldición. Su marido tenía otra esposa, Penina, que sí tenía hijos y la maltrataba constantemente. Año tras año iba al templo a orar y año tras año volvía con las manos vacías. Hasta que un día, en el templo, ora con tal desesperación que el sacerdote Elí piensa que está borracha. No estoy borracha, le dice Ana, estoy derramando mi alma delante de Dios. Y ahí hace algo que cambia todo, hace un voto, le dice a Dios: si me das un hijo te lo voy a devolver para que te sirva toda su vida. Esa oración cambió todo, no solo porque Dios le dio un hijo, sino porque ese hijo fue Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia, el que ungió a David como rey, el que cambió el curso de una nación. Ana entendió algo que muchos no entienden: cuando Dios te da algo, no es para que lo acumules, es para que lo des.
Cuando Dios te bendice, no es para que vivas cómodo, es para que seas canal de bendición. Pero déjame contarte de otro que entendió este principio, Job. Ese hombre lo tenía todo: familia, riqueza, salud, respeto. Era el hombre más rico de Oriente. Y en un solo día perdió todo: los hijos muertos, las riquezas robadas, la salud destruida, la reputación arruinada. Su propia esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Job tuvo todos los motivos para amargarse, para renegar de Dios, para maldecir el día que nació. Y de hecho, por un tiempo lo hizo. Maldijo el día de su nacimiento, cuestionó la justicia de Dios, se quejó amargamente de su situación. Pero en medio de todo ese dolor, Job dijo algo que cambió todo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En su momento más oscuro, cuando no veía salida, cuando todos sus amigos lo acusaban, cuando hasta su esposa lo abandonó, Job declaró fe en la resurrección. Y mira lo que pasó: Dios no solo restauró todo lo que Job había perdido, sino que le dio el doble. Le dio más hijos, más riquezas, más años de vida. Pero lo más importante es que Job salió de esa experiencia con una revelación de Dios que no tenía antes. Le dijo a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job aprendió que hay una diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Antes de la crisis conocía de Dios por lo que otros le habían contado. Después de la crisis conocía a Dios por experiencia personal. Su dolor no fue castigo, fue revelación. ¿Y sabes qué más pasó? Job se convirtió en el consejero más buscado de su época. La gente viajaba desde lejos para escuchar la sabiduría de un hombre que había pasado por el valle más profundo y había salido victorioso. Su sufrimiento se convirtió en su ministerio, porque esa es otra cosa que hace Dios. Convierte a los que han sufrido en consoladores de los que sufren. Convierte a los que han llorado en secadores de lágrimas. Convierte a los que han estado en el valle en guías para otros que están caminando el mismo valle. Y acá quiero pausar un segundo para hablar de algo importante: el propósito del sufrimiento. Porque muchos me preguntan: Dante, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Si Él es bueno, ¿por qué no evita que pasemos por dolor? Escúchame bien: Dios no causa el mal, pero sí puede usar el mal para bien. Hay una diferencia enorme entre causar y permitir. Dios no te mandó el cáncer, pero puede usar el cáncer para acercarte a Él. Dios no causó tu divorcio, pero puede usar tu divorcio para enseñarte sobre su amor incondicional. Dios no provocó tu bancarrota, pero puede usar tu bancarrota para enseñarte a confiar en su provisión. El problema es que vivimos en un mundo caído, donde el pecado, la enfermedad, la muerte, la traición, la injusticia son realidades, pero Dios es tan bueno, tan poderoso, tan sabio, que puede tomar esas realidades feas y convertirlas en algo hermoso. Es como un gran director de cine que puede tomar actores mediocres, un guión malo, un presupuesto limitado, y aún así hacer una película extraordinaria. Dios puede tomar tu vida rota, tus circunstancias feas, tus errores garrafales, y aún así crear una historia extraordinaria. Pero tenés que dejarle dirigir, tenés que confiar en su dirección, tenés que creer que Él sabe lo que está haciendo aunque vos no entiendas. Te voy a contar algo que me pasó personalmente. Hace unos años mi ministerio pasó por una crisis terrible. Hubo acusaciones falsas, divisiones en el equipo, problemas financieros, ataques mediáticos. Durante meses sentí que todo por lo que había trabajado durante décadas se estaba desmoronando. Una noche, tirado en la cama sin poder dormir, le dije a Dios: Señor, yo dejé todo por seguirte, dediqué mi vida a servirte. ¿Por qué permites que esto me pase? Y en mi corazón sentí claramente esta respuesta: porque necesito que entiendas lo que sienten los pastores que atraviesan crisis. Necesito que tengas compasión real, no teórica. En ese momento no lo entendí. Estaba enojado. Pensé: ¿en serio, Dios? ¿Tenías que quebrarme para enseñarme compasión? Pero ahora, años después, entiendo perfectamente lo que Dios quiso decir. Antes de esa crisis, cuando un pastor me contaba sus problemas ministeriales, yo le daba consejos desde la comodidad de mi éxito. Orá más, tené más fe, Dios va a solucionar todo. Consejos lindos pero vacíos porque no salían de la experiencia. Pero después de pasar por esa crisis, cuando un pastor me cuenta que está atravesando problemas, yo no le hablo desde la teoría, le hablo desde las lágrimas, le hablo desde las noches sin dormir. Le hablo desde la desesperanza que yo mismo sentí. Y mi consejo ya no es superficial, es profundo, ya no es teórico, es práctico. Y mirá lo que pasó. Ese periodo de crisis se convirtió en el más fructífero de mi ministerio.
Empecé a escribir libros desde esa experiencia. Empecé a dar conferencias para pastores en crisis. Empecé un programa de restauración ministerial. Miles de pastores han sido ayudados por un ministerio que nació en mi momento más oscuro. Si no hubiera pasado por esa crisis, jamás habría podido ayudar con efectividad a otros que están pasando por lo mismo. Mi quebrantamiento ministerial no fue mi final, fue mi especialización. Eso es lo que quiero que entiendas. Tu momento más doloroso no es tu sentencia de muerte, es tu título universitario. Es tu PhD en experiencia, es tu máster en supervivencia, es tu especialización en victoria. Cuando alguien venga y te diga, no puedo salir de esta depresión, vos le vas a poder decir, yo estuve ahí, sé exactamente lo que se siente, pero también sé que se sale y te voy a enseñar cómo. Cuando alguien te diga, mi matrimonio no tiene arreglo, vos le vas a poder decir, el mío tampoco lo tenía, pero Dios puede restaurar lo que parece imposible y te voy a acompañar en el proceso. Cuando alguien te diga, perdí todo, no sé cómo empezar de nuevo, vos le vas a poder decir, yo también perdí todo. Pero aprendí que cuando crees que no tenés nada, en realidad tenés todo lo que necesitas, a Dios. Y Él es suficiente. Si esta parte del mensaje te está impactando, si estás entendiendo que tu dolor tiene propósito, que tu experiencia tiene valor, que tu historia importa, quiero que me ayudes a que más gente escuche esto. Compartilo en tus redes sociales, mandáselo por WhatsApp a esa persona que sabes que lo necesita, porque alguien está esperando escuchar tu historia para tener esperanza en la suya. Y déjame contarte una historia más que me marcó profundamente. Conocí a una pareja que había perdido a su bebé recién nacido por una enfermedad genética. Durante el embarazo todo había estado bien, pero cuando nació, los médicos descubrieron que tenía una condición que no era compatible con la vida. Vivió solo 3 días. El dolor de esta pareja era indescriptible. Se preguntaban por qué Dios había permitido que concibieran un hijo para después quitárselo tan pronto. Se sentían estafados, engañados, abandonados por Dios. Estuvieron a punto de divorciarse porque el dolor era tan grande que no sabían cómo procesarlo juntos. Pero algo pasó en el funeral de su bebé. El pastor que oficiaba la ceremonia les dijo algo que cambió su perspectiva. Este bebé cumplió su propósito en 3 días. Su propósito no era vivir 80 años. Era enseñarles algo sobre el amor, sobre la fe, sobre la esperanza eterna que no podrían haber aprendido de otra manera. Al principio se enojaron con esas palabras. Les parecían crueles, insensibles, pero con el tiempo empezaron a entender. Ese bebé los había cambiado. En solo 3 días de vida les había enseñado un amor más profundo del que habían experimentado jamás. Les había mostrado lo frágil y preciosa que es la vida. Les había dado una perspectiva eterna que antes no tenían. 5 años después, esta pareja había creado una fundación para ayudar a padres que habían perdido bebés. Habían consolado a cientos de familias que estaban pasando por lo mismo que ellos habían pasado. Su pequeño hijo, que solo vivió 3 días, había sido la inspiración para un ministerio que había tocado miles de vidas. Me dijeron, Dante, nuestro hijo, no murió en vano. Su vida breve tuvo un propósito eterno. A través de su muerte, muchas otras familias han encontrado vida nueva, esperanza nueva, fe nueva. Eso es lo que hace Dios. Toma lo que parece más sin sentido y le da el sentido más profundo. Toma lo que parece más cruel y lo convierte en lo más hermoso. Toma lo que parece más injusto y lo transforma en lo más redentor. Tu historia, por dolorosa que sea, tiene sentido. Tu experiencia, por difícil que haya sido, tiene propósito. Tu momento que cambió todo, por horrible que fuera, fue necesario para lo que viene. Por eso te digo, ese momento horrible que viviste, ese que todavía te duele, ese que preferirías borrar de tu memoria, ese momento no fue para destruirte, fue para prepararte, para darte una compasión que no tendrías de otra manera, para darte una fortaleza que solo se forja en el fuego, para darte un testimonio que va a cambiar vidas. Porque escúchame bien, nadie puede ministrar liberación si nunca estuvo preso. Nadie puede consolar si nunca lloró. Nadie puede hablar de milagros si nunca necesitó uno. Nadie puede hablar de perdón si nunca tuvo nada que perdonar. Nadie puede hablar de sanidad si nunca estuvo enfermo. Dios toma tu mayor dolor y lo convierte en tu mayor ministerio. Toma tu mayor fracaso y lo transforma en tu mayor fortaleza. Toma tu momento más oscuro y lo convierte en tu testimonio más brillante. Y si estás escuchando esto y estás pasando por tu valle más profundo, si sentís que no hay salida, si pensás que Dios se olvidó de vos, quiero que sepas algo. El que empezó la buena obra en vos la va a perfeccionar. El que te llamó es fiel para cumplir lo que prometió. El que te vio llorar en secreto te va a hacer reír en público.
Porque Dios no está en el negocio de la destrucción, está en el negocio de la restauración. No está en el negocio de hundir barcos, está en el negocio de reconstruir vidas. No está en el negocio de romper sueños, está en el negocio de cumplir propósitos. Y tu propósito no se canceló por lo que te pasó. Tu llamado no se anuló por tu fracaso. Tu destino no cambió por tu dolor. Al contrario, todo eso se convirtió en combustible para llevarte más lejos de lo que jamás imaginaste. Si este mensaje te está llegando al corazón, si sentís que Dios te está hablando a través de estas palabras, necesito que hagas algo. Comentá abajo. Contame cuál fue ese momento que cambió todo en tu vida. O si estás pasándolo ahora, contame para que podamos orar por vos. Porque esta no es una conferencia de motivación, esto es una familia de fe que se apoya mutuamente. Fíjate qué interesante esto. En la Biblia, los que más sufrieron son los que más recordamos. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver cumplida la promesa de Isaac. Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David esperó años para ser rey después de ser ungido. Jesús mismo tuvo que pasar por la cruz antes de llegar a la corona. El patrón es siempre el mismo. Primero el valle, después el monte, primero el dolor, después el propósito, primero la preparación, después la manifestación. Porque Dios sabe algo que nosotros no sabemos, que el carácter se forma en el valle, no en el monte. Que la humildad se aprende en la sequía, no en la abundancia. Que la fe se desarrolla en la noche, no en el día. Cuando estés en tu valle, recordá que no es tu destino final, es tu escuela de entrenamiento. No es tu tumba, es tu útero. No es donde te quedás, es donde te preparás para lo que viene. Y lo que viene es más grande de lo que podés imaginar. Porque Dios no desperdicia dolor. Cada lágrima que derramaste va a tener propósito. Cada noche que no pudiste dormir va a servir para consolar a alguien más. Cada vez que pensaste en rendirte va a inspirar a otro a no hacerlo. Tu historia no terminó en ese momento horrible. Tu historia empezó ahí. Todo lo que pasó antes fue prólogo. Todo lo que viene después es la verdadera historia. Y la verdadera historia está llena de restauración, de sanidad, de milagros, de propósito. Porque cuando Dios escribe historias, no escribe tragedias, escribe épicas. No escribe finales tristes, escribe nuevos comienzos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los que se quedan estancados en su dolor y los que salen fortalecidos? La perspectiva. Los que se quedan estancados ven el momento como el final. Los que salen fortalecidos ven el momento como el comienzo. Los que se quedan estancados preguntan, ¿por qué me pasó esto a mí? Los que salen fortalecidos preguntan, ¿para qué me pasó esto a mí? Los que se quedan estancados se enfocan en lo que perdieron. Los que salen fortalecidos se enfocan en lo que van a ganar. Porque cuando cambias la pregunta, cambias la respuesta. Cuando cambias la perspectiva, cambias el destino. Te voy a ser sincero, no puedo prometerte que va a ser fácil. No puedo prometerte que va a ser rápido. No puedo prometerte que no va a doler más. Pero sí te puedo prometer esto. Si le das a Dios tu dolor, Él te va a dar su propósito. Si le das tu quebrantamiento, Él te va a dar su fortaleza. Si le das tu valle, Él te va a dar su monte. Porque eso es lo que hace Dios. Eso es quién es Él. Un Dios que toma lo roto y lo restaura. Un Dios que toma lo feo y lo embellece. Un Dios que toma lo muerto y lo resucita. Y si Él pudo resucitar a su Hijo después de 3 días en la tumba, ¿qué no podrá hacer con tu vida después de tu tiempo de dolor? Si Él pudo convertir a Saulo, el perseguidor de cristianos, en Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿qué no podrá hacer con tu pasado? Si Él pudo tomar a una prostituta como Rahab y ponerla en el linaje de Jesús, ¿qué no podrá hacer con tu reputación? Si Él pudo tomar a un cobarde como Gedeón y convertirlo en un libertador, ¿qué no podrá hacer con tus miedos? Si Él pudo tomar a un adúltero y asesino como David y llamarlo un hombre conforme a su corazón, ¿qué no podrá hacer con tus errores? El Dios que transformó a todos ellos es el mismo Dios que quiere transformarte a vos. El mismo ayer, hoy y siempre. El Dios de los imposibles, el Dios de los milagros, el Dios de las segundas oportunidades. Y terceras y cuartas y las que hagan falta. Porque su misericordia es nueva cada mañana. Sus planes para vos son de bien y no de mal, para darte futuro y esperanza. Su amor por vos no cambia por lo que hiciste o por lo que te hicieron. Su llamado para tu vida sigue vigente. Así que levántate, sacudite el polvo, limpiate las lágrimas. No porque no tengas derecho a llorar, sino porque tenés derecho a algo mejor. Tenés derecho a vivir la vida abundante que Jesús vino a darte. Tenés derecho a ver cumplidas las promesas que Dios te hizo. Tenés derecho a caminar en el propósito para el cual fuiste creado. Tenés derecho a ser feliz, a estar en paz, a tener esperanza. Pero tenés que elegirlo.
tenés que decidirte, tenés que moverte. Como la mujer del flujo de sangre tenés que salir de tu casa, tenés que abrirte camino entre la multitud, tenés que extender la mano y tocar a Jesús. Como Ana, tenés que ir al templo, tenés que derramar tu alma, tenés que hacer el voto de usar tu bendición para bendecir a otros. Como José, tenés que perdonar a los que te lastimaron, tenés que usar tu posición para salvar vidas, tenés que entender que todo lo que te pasó fue para prepararte para esto. Como David, tenés que adorar en la cueva, tenés que perdonar a tu Saúl, tenés que esperar el tiempo de Dios sin intentar adelantarte. Como Pedro, tenés que aceptar que fallaste, pero no te tenés que quedar en la culpa. Tenés que levantarte y seguir a Jesús. Tenés que usar tu restauración para restaurar a otros. Porque eso es lo que Dios hace con los quebrantados. No los descarta, los usa, no los juzga, los restaura, no los condena, los comisiona. Y quiero que sepas que si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios ordenó que llegaras hasta acá. Dios sabía que necesitabas escuchar esto. Dios quiere que sepas que tu historia no terminó, que tu mejor capítulo está por escribirse, que tu momento de cambio total está más cerca de lo que pensás. Así que tomate un segundo, cerrá los ojos y decile a Dios: Señor, no entiendo todo lo que me pasó, pero confío en que vos podés usar todo para mi bien. Tomo la decisión de soltar el control y dejar que vos manejes mi vida. Tomo la decisión de perdonar a los que me lastimaron. Tomo la decisión de creer que mis mejores días están por delante. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora abrí los ojos y mirá hacia adelante, porque tu futuro es brillante, tu destino es grande, tu historia va a impactar a muchas vidas, porque vos no sos un accidente, no sos un error, no sos un fracaso, sos un hijo de Dios creado con propósito, llamado a hacer grandes cosas, destinado a dejar marca en este mundo. Y ese momento que cambió todo, ese que creías que te había destruido, en realidad fue el momento que te preparó para lo más grande de tu vida. Porque cuando Dios quiere hacer algo extraordinario, primero permite algo doloroso. No porque sea sádico, sino porque sabe que la presión hace diamantes, que el fuego purifica el oro, que la tormenta fortalece las raíces. Y vos sos más fuerte de lo que pensás, más resistente de lo que crees, más valioso de lo que imaginás. Así que dale, levántate. Tu momento llegó. Tu tiempo es ahora. Tu historia épica está empezando. Y si este mensaje te impactó, si sentís que Dios te habló a través de estas palabras, necesito que hagas 3 cosas. Primero, suscríbete al canal si no lo hiciste todavía, porque vamos a seguir hablando de estos temas que te van a cambiar la vida. Segundo, compartí este video con alguien que sabes que lo necesita, porque alguien en tu lista de contactos está pasando por su momento más oscuro y necesita escuchar que ese momento no es el final, sino el comienzo de algo épico. Y tercero, déjame un comentario contándome cómo este mensaje te impactó, porque me encanta leer sus historias. Me encanta ver cómo Dios está trabajando en sus vidas. Y recordá, tu historia no terminó en ese momento horrible. Tu historia empezó ahí y la mejor parte está por venir. Que Dios te bendiga enormemente. Te amo en el Señor y nos vemos en el próximo video. Pero antes de que te vayas, quiero compartirte una última historia. Había una vez un hombre que perdió todo en un accidente. Su familia, su casa, su trabajo, su salud. Estuvo meses internado en el hospital y cuando salió tenía que empezar de cero, sin dinero, sin casa, sin nadie. Se sentía destruido, sin propósito, sin esperanza. Un día caminando por la calle vio un cartel que decía: se busca jardinero. No sabía nada de jardinería, pero necesitaba trabajar. Se presentó y le dieron el trabajo. Empezó cuidando un pequeño jardín en una casa de familia, pero algo pasó mientras trabajaba con las plantas. Empezó a ver cómo algo aparentemente muerto podía volver a la vida con el cuidado adecuado. Empezó a entender que las mejores flores crecían después de las tormentas más fuertes. Años después, este hombre se había convertido en uno de los paisajistas más reconocidos de la ciudad. Pero más que eso, empezó un programa donde enseñaba jardinería a gente que había perdido todo, como él. Porque había descubierto que cuidar plantas era una forma de terapia, una manera de sanar el alma. Cientos de personas pasaron por su programa. Gente que había perdido la esperanza, que había pensado en el suicidio, que creía que su vida había terminado y mientras aprendían a hacer florecer jardines, sus propias vidas florecían también. Ese hombre me dijo una vez: Dante, el accidente que creí que me había destruido, en realidad fue lo que me mostró mi verdadero propósito. Si no hubiera perdido todo, jamás habría descubierto para qué nací realmente. Pero déjame contarte otra historia.
Conocí a una mujer que perdió a su único hijo en un accidente de tránsito. Tenía 20 años, estaba estudiando medicina, era su orgullo, su todo. Cuando murió, esta mujer entró en una depresión tan profunda que los médicos no sabían si iba a salir. Durante 2 años no salió de su casa, no hablaba con nadie, no quería vivir. Su matrimonio se desmoronó, perdió el trabajo, perdió la fe. Se había convertido en una mujer amargada, resentida, vacía. Pero un día, una vecina la invitó a la iglesia. No tenía ganas de ir, pero algo en su interior le dijo que fuera. Esa mañana el pastor habló exactamente de esto, de cómo Dios puede usar nuestro mayor dolor para crear nuestro mayor propósito. Al final del servicio, esta mujer se acercó al pastor llorando y le dijo: Pastor, yo perdí a mi hijo y ya no sé para qué estoy viva. Y el pastor le dijo algo que le cambió la vida. Tal vez perdiste a tu hijo para poder ser madre de muchos hijos que no tienen madre. Esa frase la impactó tanto que no durmió esa noche. Al día siguiente fue a un orfanato a ofrecerse como voluntaria y ahí empezó su transformación. Empezó cuidando niños huérfanos, después se capacitó como psicóloga infantil, después abrió su propia fundación. Hoy, 20 años después, esta mujer ha criado más de 200 niños, ha salvado cientos de vidas, se ha convertido en la mamá de niños que no tenían mamá. Y me dijo: Dante, mi hijo murió para que yo pudiera dar vida a cientos de hijos. Su muerte no fue el final, fue el comienzo de mi verdadera maternidad. Esa es la historia de miles de personas. Gente que perdió todo y encontró todo. Gente que tocó fondo y desde ahí se impulsó hacia las alturas. Gente que vivió su momento más oscuro y desde ahí brilló con más intensidad. Te voy a contar una más. Conocí un empresario que tenía una empresa millonaria. Empleaba a más de 500 personas. Era exitoso, reconocido, respetado. Pero un día, por malas decisiones y problemas económicos del país, perdió todo. No solo la empresa, sino la casa, los autos, hasta los amigos. Se quedó literalmente en la calle, sin un peso, sin contactos, sin esperanza. Tenía 50 años y tenía que empezar de cero. Se sentía humillado, fracasado, inútil. Durante meses vivió de la caridad de otros. Pero un día decidió que no se iba a quedar abajo. Empezó vendiendo empanadas en la calle. Sí, el que había sido millonario ahora vendía empanadas. La gente que lo conocía lo miraba con lástima, algunos hasta se burlaban, pero él siguió. Vendía empanadas durante el día y estudiaba por la noche, se capacitó en nuevas tecnologías, en marketing digital, en todo lo que no sabía cuando era empresario tradicional. 5 años después, había creado una empresa de comercio electrónico que facturaba más que su empresa anterior. Pero esta vez era diferente. Esta vez no solo se enfocaba en ganar dinero, sino en ayudar a otros emprendedores que estaban empezando. Creó un programa donde enseñaba gratuitamente a desempleados cómo crear sus propios negocios online. Financió con su dinero decenas de emprendimientos. Se convirtió no solo en un empresario exitoso, sino en un mentor generoso. Me dijo: Dante, cuando lo tenía todo era egoísta. Solo pensaba en ganar más dinero. Pero cuando lo perdí todo, entendí que el verdadero éxito no es lo que acumulas, sino lo que das. Mi quiebra no fue mi final, fue mi despertar. ¿Ves el patrón? Una y otra vez. Dios toma lo que el mundo considera un desastre y lo convierte en un testimonio. Toma lo que parece un final y lo transforma en un comienzo. Toma lo que duele y lo convierte en lo que sana. Porque así funciona el reino de Dios. Los últimos primeros, los pequeños grandes, los quebrantados restaurados, los perdidos encontrados, los rechazados elegidos, los caídos levantados, los rotos reparados. Y si hoy te sentís rechazado, caído, roto, perdido, quebrantado, quiero que sepas que estás exactamente donde Dios te puede usar más poderosamente, porque Él no busca personas perfectas para hacer cosas perfectas. Él busca personas rendidas para hacer cosas imposibles. No busca gente que tenga todo resuelto, busca gente que confíe en que Él puede resolverlo todo. No busca gente sin problemas, busca gente que sepa que Él es la solución a todos los problemas. No busca gente sin dolor, busca gente que haya aprendido que Él puede sanar cualquier dolor. Fíjate que en los hospitales los mejores doctores son los que han estado enfermos. Los mejores psicólogos son los que han pasado por depresión. Los mejores consejeros matrimoniales son los que han tenido problemas en su matrimonio. Los mejores pastores son los que han pasado por crisis de fe. ¿Por qué? Porque la compasión no nace de la teoría, nace de la experiencia.
La sanidad no viene del que nunca estuvo enfermo, viene del que sanó de la misma enfermedad que tenés vos. Por eso Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús no nos entiende porque es Dios, nos entiende porque fue hombre, pasó por dolor, por rechazo, por traición, por abandono. Tu dolor más profundo no fue tu tumba, fue tu escuela. Tu pérdida más grande no fue tu derrota, fue tu preparación. Tu momento más oscuro no fue tu final, fue tu entrenamiento. Porque Dios tiene una manera muy particular de trabajar. Usa lo que el mundo descarta, elige lo que el mundo rechaza, exalta lo que el mundo humilla, honra lo que el mundo deshonra, restaura lo que el mundo considera irreparable. Así que si el mundo te desechó, perfecto, Dios te va a usar. Si el mundo te rechazó, ideal, Dios te va a elegir. Si el mundo te humilló, bárbaro, Dios te va a exaltar. Si el mundo te deshonró, genial, Dios te va a honrar. Porque cuando Dios decide honrar a alguien, no hay poder humano que lo pueda impedir. Cuando Dios decide exaltar a alguien, no hay fuerza demoníaca que lo pueda detener. Cuando Dios decide bendecir a alguien, no hay maldición que pueda prevalecer. Y Él decidió honrarte, decidió exaltarte, decidió bendecirte. No por lo que hiciste, sino por quién sos. No por lo que mereces, sino por su gracia. No por tu perfección, sino por su amor. Así que camina en esa verdad, viví en esa realidad, habla desde esa posición. Sos hijo del rey, sos parte de la realeza, sos heredero del reino, sos más que vencedor, sos la niña de los ojos de Dios, sos su obra maestra, sos su deleite. Y tu momento llegó, tu tiempo es ahora, tu historia épica está empezando. Pero para que esa historia épica se escriba completa, necesitas entender algo más. Tu transformación no es solo para vos, es para todos los que van a ser impactados por tu testimonio. Cuando Dios te sana, no es solo para que vos estés bien, es para que puedas sanar a otros. Cuando Dios te liberta, no es solo para que vos seas libre, es para que puedas libertar a otros. Cuando Dios te prospera, no es solo para que vos tengas abundancia, es para que puedas ser canal de abundancia para otros. José no se convirtió en gobernador para vivir cómodo, sino para salvar naciones del hambre. David no se convirtió en rey para disfrutar del palacio, sino para establecer un reino que apuntara al reino de Dios. Esther no se convirtió en reina para vivir en lujo, sino para salvar a su pueblo del exterminio. Tu sanidad va a sanar a muchos, tu liberación va a libertar a muchos, tu prosperidad va a prosperar a muchos, tu testimonio va a transformar vidas. Tu historia va a dar esperanza a los desesperanzados. Así que no subestimes tu dolor, no minimices tu experiencia, no te avergüences de tu pasado, porque todo eso se va a convertir en el combustible de tu ministerio. Cuando alguien te cuente que está pasando por lo mismo que vos pasaste, no le vas a hablar desde la teoría, le vas a hablar desde la experiencia, no le vas a dar consejos desde libros, le vas a dar sabiduría desde cicatrices y esa persona te va a creer. Porque va a ver en vos no solo a alguien que entiende su dolor, sino a alguien que salió victorioso de ese dolor. Va a ver la prueba viviente de que se puede salir, de que se puede sanar, de que se puede vencer. Así que levántate, sacudite el polvo y empezá a caminar hacia tu destino, porque el mundo está esperando ver lo que Dios va a hacer a través tuyo. Y yo no puedo esperar a ver cómo tu historia de dolor se convierte en una historia de propósito, cómo tu momento de quebrantamiento se transforma en tu momento de gloria. Porque así funciona el reino de Dios. Los últimos primeros, los pequeños grandes, los quebrantados restaurados, los perdidos encontrados. Y si hoy te sentís perdido, quebrantado, pequeño, último, quiero que sepas que estás exactamente donde Dios te puede usar más poderosamente, porque Él no busca personas perfectas para hacer cosas perfectas. Él busca personas rendidas para hacer cosas imposibles. No busca gente que tenga todo resuelto, busca gente que confíe en que Él puede resolverlo todo, no busca gente sin problemas, busca gente que sepa que Él es la solución a todos los problemas. Tu momento más difícil no fue tu final, fue tu entrenamiento. Tu dolor más profundo no fue tu tumba, fue tu escuela. Tu pérdida más grande no fue tu derrota, fue tu preparación. Porque Dios tiene una manera muy particular de trabajar, usa lo que el mundo descarta, elige lo que el mundo rechaza. Exalta lo que el mundo humilla, honra lo que el mundo deshonra. Así que si el mundo te desechó, perfecto, Dios te va a usar. Si el mundo te rechazó, ideal, Dios te va a elegir. Si el mundo te humilló, bárbaro, Dios te va a exaltar. Si el mundo te deshonró, genial, Dios te va a honrar.
Porque cuando Dios decide honrar a alguien, no hay poder humano que lo pueda impedir. Cuando Dios decide exaltar a alguien, no hay fuerza demoníaca que lo pueda detener. Cuando Dios decide bendecir a alguien, no hay maldición que pueda prevalecer. Y Él decidió honrarte, decidió exaltarte, decidió bendecirte. No por lo que hiciste, sino por quién sos. No por lo que mereces, sino por su gracia. No por tu perfección, sino por su amor. Así que caminá en esa verdad, viví en esa realidad, habla desde esa posición. Sos hijo del rey, sos parte de la realeza, sos heredero del reino, sos más que vencedor. Y tu momento llegó, tu tiempo es ahora, tu historia épica está empezando. Así que levántate, sacudite el polvo y empezá a caminar hacia tu destino, porque el mundo está esperando ver lo que Dios va a hacer a través tuyo. Y yo no puedo esperar a ver cómo tu historia de dolor se convierte en una historia de propósito, cómo tu momento de quebrantamiento se transforma en tu momento de gloria, porque eso es lo que hace Dios. Toma momentos ordinarios y los hace extraordinarios. Toma gente común y la hace excepcional. Toma historias rotas y las convierte en testimonios poderosos. Y tu historia va a ser una de esas. Pero antes de terminar, quiero contarte algo que cambió mi perspectiva para siempre sobre los momentos que lo cambian todo. Estaba en una conferencia en Colombia y después de predicar se me acercó una joven de unos 25 años. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me dijo: Pastor Dante, necesito contarle algo. Y me contó que había sido abusada sexualmente por su padrastro durante años, desde los 8 hasta los 16. Cuando finalmente se animó a contarle a su mamá no le creyó y la echó de la casa. Se quedó en la calle a los 16 años. Vivió 2 años en situación de calle, durmiendo en estaciones de tren, comiendo de la basura, sobreviviendo como podía. Se metió en drogas, en prostitución, en todo lo malo que te podés imaginar. A los 18 años ya había intentado suicidarse 3 veces. Pero un día, una señora que trabajaba en un refugio la vio tirada en la calle, la levantó y la llevó al refugio. Y en ese refugio había una capilla donde todas las noches tenían un culto. Al principio ella no quería ir, pero una noche fue porque hacía frío y ahí por lo menos había calefacción. Esa noche el predicador habló de una mujer que había sido tocada de manera inapropiada, que había sido marginada por la sociedad, pero que cuando tocó a Jesús su vida cambió completamente. Hablaba de la mujer del flujo de sangre. Esta chica me dijo: Pastor, cuando escuché esa historia sentí que Dios me estaba hablando directamente a mí. Por primera vez en mi vida entendí que lo que me había pasado no me descalificaba para ser amada por Dios. Esa noche se entregó a Cristo, empezó a ir a la iglesia, empezó a estudiar, empezó a sanar. Se capacitó como trabajadora social, se especializó en abuso infantil y ahora trabaja rescatando niños que están pasando por lo mismo que ella pasó. Me dijo: Pastor, he rescatado más de 100 niños del abuso. Si yo no hubiera pasado por eso, jamás habría podido entender su dolor como lo entiendo. Mi abuso no fue mi maldición, fue mi preparación para ser libertadora de otros niños. Y entonces me dijo algo que nunca voy a olvidar: Pastor, yo ya no me pregunto por qué me pasó lo que me pasó, ahora me pregunto para qué me pasó. Y la respuesta es clara: para que otros niños no tengan que pasar por eso solos. Esa historia me marcó profundamente, porque me di cuenta de que Dios puede tomar literalmente cualquier cosa, por horrible que sea, y convertirla en propósito. No hay dolor tan profundo que no pueda transformar. No hay abuso tan terrible que no pueda redimir. No hay trauma tan devastador que no pueda usar para bien. Pero tenés que entender algo: la transformación no es automática. No es que porque te pasó algo malo, automáticamente se va a convertir en algo bueno. Tenés que tomar decisiones, tenés que elegir perdonar, tenés que elegir sanar, tenés que elegir usar tu experiencia para ayudar a otros. Esta chica pudo haberse quedado amargada para siempre, pudo haber odiado a todos los hombres, pudo haberse vuelto vengativa, pudo haber repetido el ciclo de abuso, pero eligió diferente, eligió sanar, eligió perdonar, eligió transformar su dolor en propósito. Y esa es la misma elección que tenés vos hoy. Podés quedarte en el resentimiento o podés elegir la restauración. Podés quedarte en la amargura o podés elegir la sanidad. Podés quedarte en el rol de víctima o podés elegir ser victorioso. Pero la elección es tuya. Dios no te va a forzar a sanar. No te va a obligar a perdonar. No te va a imponer el propósito. Te va a dar la oportunidad, te va a dar la gracia, te va a dar la fortaleza. Pero la decisión es tuya. Y quiero decirte algo más.
No importa cuánto tiempo haya pasado desde tu momento que cambió todo. No importa si fueron 5 años, 10 años, 20 años. Nunca es demasiado tarde para transformar tu dolor en propósito. Conocí a un hombre de 70 años que había estado amargado toda su vida porque su papá lo había abandonado cuando tenía 5 años. 70 años cargando esa bronca. 70 años sintiéndose rechazado. 70 años sin poder confiar en nadie completamente. Pero a los 70 años, en una de mis conferencias, decidió perdonar a su papá, decidió soltar esa carga que había llevado durante décadas. ¿Y sabes qué pasó? Los últimos 10 años de su vida fueron los más plenos que había vivido. Empezó a ser mentor de jóvenes que no tenían figura paterna. Se convirtió en el papá que él nunca tuvo para decenas de muchachos. Murió a los 80 años, pero los que fueron a su funeral no fueron solo su familia. Fueron también todos los jóvenes a los que había sido papá. Y uno de ellos dijo en el funeral: este hombre transformó su dolor de no tener papá en el propósito de ser papá para muchos. Nunca es demasiado tarde. Nunca sos demasiado viejo. Nunca es demasiado tiempo el que pasó. Si tenés aliento en los pulmones, si tu corazón sigue latiendo, si estás escuchando este mensaje, todavía hay tiempo para transformar tu historia. Y quiero que sepas algo más. Tu momento que lo cambió todo no fue el peor momento de tu vida. Fue el momento más importante de tu vida. Porque sin ese momento no serías quien sos hoy. Sin ese dolor no tendrías la compasión que tenés. Sin esa experiencia no podrías ayudar a los que están pasando por lo mismo. Ese momento te quebrantó, sí, pero también te preparó. Te dolió, sí, pero también te fortaleció. Te marcó, sí, pero también te capacitó. Y ahora es tiempo de usar todo eso. Es tiempo de convertir tu testimonio en ministerio. Es tiempo de convertir tu experiencia en esperanza para otros. Es tiempo de convertir tu cicatriz en medicina para los heridos. Si estás escuchando esto y sabes que tu momento llegó, si sentís que Dios te está llamando a transformar tu dolor en propósito, quiero que hagas algo. Escribí en los comentarios: acepto el llamado. Porque cuando lo escribís, cuando lo declarás públicamente, algo se mueve en el reino espiritual. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, que está en su momento más oscuro, que piensa que su vida se terminó, compartile este video. Mandáselo por WhatsApp, subilo a tu estado, etiquéalo en tu Instagram. Porque puede ser que este mensaje sea exactamente lo que esa persona necesita para entender que su momento que lo cambió todo no fue su final, sino su comienzo. Tu momento que lo cambió todo fue ayer. El momento que lo cambia todo para bien es hoy. Y empieza ahora mismo, porque al final del día no se trata de lo que te pasó. Se trata de lo que hiciste con lo que te pasó. No se trata de cómo caíste, se trata de cómo te levantaste. Y vos te vas a levantar. No solo te vas a levantar, te vas a elevar. No solo vas a sobrevivir, vas a prosperar. No solo vas a salir victorioso. Porque ese es tu destino, esa es tu porción. Esa es la herencia que Dios tiene para vos. Y todo empezó en ese momento. El momento que lo cambió todo. Así que dale gracias a Dios por ese momento. Sé que suena loco, pero dale gracias. Porque sin ese momento no estarías donde tenés que estar. Sin ese dolor no tendrías la compasión que tenés. Sin ese quebrantamiento no tendrías la fortaleza que desarrollaste. Ese momento fue doloroso, pero fue necesario. Fue feo, pero fue preparatorio. Fue devastador, pero fue transformador. Y ahora que entendés el propósito, podés usar el dolor. Ahora que ves el plan, podés abrazar el proceso. Ahora que conoces el destino, podés disfrutar el viaje. Porque tu viaje recién está empezando. Tu historia recién se está escribiendo. Tu mejor capítulo recién está por venir. Y yo voy a estar acá acompañándote en este proceso, recordándote quién sos, hacia dónde vas y por qué todo lo que te pasó valió la pena. Porque valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de desesperanza, todo valió la pena por lo que viene. Y lo que viene es grande, es hermoso, es poderoso, es transformador. Así que prepárate, porque tu momento llegó. El momento que lo cambió todo fue ayer. El momento que lo cambia todo para bien es hoy. Y ha empezado ahora mismo. Que Dios te bendiga enormemente. Te amo en el Señor. Nos vemos en el próximo video. Y no te olvides, suscríbete, compartí, comenta, porque tu historia necesita ser contada, tu testimonio necesita ser escuchado, tu vida necesita ser celebrada. Y juntos vamos a cambiar al mundo. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.